Padre nuestro. Después que Jesús ha hablado de la oración, propone un modelo de petición para la comunidad cristiana, que es lo que llamamos el Padre Nuestro. Se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el verso 9. Dice el texto: vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo. Empieza como oración comunitaria, Padre nuestro. Aunque la diga un individuo aislado, está hablando en nombre de su comunidad. En el Padre Nuestro no aparece el nombre de Dios, ni ha aparecido en todo lo que hemos visto. Siempre aparece el de Padre, que es el nombre cristiano de Dios. Dios es una palabra que sirve para todas las lenguas, y esos nombres han sido asumidos por los cristianos, de una manera u otra. El Theos griego lo usaban los griegos paganos, y después lo usó la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero eso no es lo específico cristiano. Lo cristiano es que Dios es Padre, y que el que por amor comunica su propia vida, no el que manda ni el que impone su voluntad. Es el que potencia al hombre. En el Antiguo Testamento se usaba algunas veces para Dios el nombre de Padre, pero con significado completamente distinto. Allí el Padre era la figura de la autoridad. Además, solía decirse el Padre del pueblo. En cambio, este Padre, al que podemos llamar también mío, de cada uno de nosotros, porque a cada uno le ha comunicado su espíritu, es algo nuevo. El nombre de Padre funda una nueva relación con Dios. No es ya el Dios sentado en el trono del cielo, dando mandamientos a los hombres, dirigiendo el mundo. Son ideas de Dios que Jesús ha venido a cambiar. Padre, entendido como hemos visto, cambia completamente el concepto de Dios y nuestra relación con Él. Hay gente a quien les resulta muy difícil llamar a Dios Padre, pues debido a su experiencia familiar negativa, tienen malas asociaciones con esa palabra. Les suena al autoritario, al déspota, al opresor. Pero aquí es cosa distinta. Es el que comunica su propia vida, y esa es la señal de su amor. La vida que comunica se llama el Espíritu. Por eso la comunidad que reza el Padre Nuestro es una comunidad que posee el Espíritu. Si no, no puede rezarlo. La palabra Padre se le dirige a una persona con la que se tiene una experiencia particular. A un señor mayor, venerable, dignísimo, yo puedo llamarlo Señor, pero no Padre, pues con él no tengo ninguna experiencia personal de ese estilo, ni me ha dado vida. Por el contrario, el que llama Padre a Dios es porque tiene la experiencia de la vida que Dios le ha comunicado, la del Espíritu. Si no se tiene esa experiencia, no se le puede llamar Padre, sería una palabra vacía. ¿Y cómo sabemos esto? Por experiencia interior, pero convalidada por una experiencia externa. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús en las bienaventuranzas? Dichosos los que trabajan por la paz, por la felicidad de los hombres, porque a esos los llamará Dios hijos suyos. La comunidad que llama Padre a Dios no solo tiene la experiencia interna de que Dios es su Padre, sino además está dedicada al trabajo por la felicidad de los hombres. Son los que trabajan por la paz, en su sentido amplio, como vimos. Porque el ser cristiano tiene siempre el doble aspecto, la experiencia interior y la praxis externa. Si nos limitamos a la experiencia interior, el espíritu queda mutilado, porque Él se entrega a nosotros, y si nosotros no nos entregamos, acabamos por formar cenáculos de almas escogidas, y eso no es el cristianismo. Pero por otra parte, si nos entregamos a una actividad sin experiencia interna, somos unos activistas que nos vaciaremos y nos quemaremos por falta de apoyo interior. Tiene que nacer de ahí. Y además en comunidad, porque es el amor de la comunidad el que nos sostiene ante la falta de amor que vamos a encontrar y la falta de respuesta a nuestro trabajo. No importa que no sepamos hacer la síntesis desde el principio,
Pero sin los dos aspectos no estamos todavía en la plenitud de nuestra vocación cristiana. Padre nuestro del cielo. Del cielo no significa distancia, sino excelencia. Como Jesús dirá más tarde en Mateo, no llaméis a nadie Padre sobre la tierra. Este Padre suprime todo Padre de la tierra, no en cuanto que ha sido transmisor de la vida, ni en cuanto que se le debe respeto y amor, sino en cuanto a ser modelo y transmisor de una tradición. En la cultura judía, el Padre es la figura de la autoridad, y el que transmite a los hijos la tradición recibida, es decir, la ideología del sistema. Es además modelo para el hijo, y la gloria de un hijo era parecerse a su padre. En la comunidad cristiana ya no hay eso, ni esa figura de autoridad y de modelo. Esto es lo que pasó con Jesús, que no tuvo padre terreno, y por eso él propone el mensaje de Dios con toda su pureza, sin estar condicionado por ninguna cultura ni por la historia de su pueblo. Esto se traslada ahora a los discípulos. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra tradición, a nuestro modelo humano. Nuestro modelo es nuestro Padre del cielo, y la tradición que recibimos es el Espíritu, el amor que Él nos comunica. Por eso este Padre excluye toda otra figura de Padre, ya sea carnal o cualquier otro modelo o autoridad que se transmita por doctrina. El Padre del cielo no es autoritario. Él comunica vida. Por eso, en la comunidad cristiana no se admite el poder de dominio ni la tradición transmitida, la tradición antigua. Ya hay una nueva tradición, el espíritu, que es una praxis, el amor sentido y el amor ejercitado. Esa es la tradición y no hay otra. Todas las tradiciones de palabras son secundarias. Los cristianos del siglo IV o del X o de este siglo podemos expresar nuestra experiencia con palabras más o menos acertadas, con fórmulas más o menos inteligentes. Es secundario cómo lo expresamos. Lo importante es que tengamos la experiencia y la praxis del amor. Esa es la verdadera tradición en la Iglesia. Cada siglo ha querido anunciar eso de una manera, pero todas las formulaciones son relativas. ¿Por qué los evangelistas usan tantos símbolos y tantas figuras? Por lo difícil que resulta expresar una experiencia, y por eso usan tanta poesía, porque la poesía es lo que está más cercano a la experiencia, lo que más sugiere. El concepto no sugiere, es seco, la poesía no. Aquí podríamos decir, Padre nuestro excelente, pero decimos Padre nuestro del cielo, y la resonancia de la palabra cielo, que es resonancia poética, es infinitamente mayor que la de un adjetivo como excelente. Ahora empiezan las peticiones. La comunidad cristiana va a orar, va a pedir, y primero pide por su misión en el mundo. La oración es expresión de amor. Cuando uno pide por algo es porque eso le interesa, y en el caso de la comunidad, la expresión del amor se concentra primero en la humanidad entera, no en la comunidad misma. Así ocurría en la antigua oración de los fieles, que se rezaba en la misa, y que ahora empieza pidiendo por la Iglesia. No debe ser así, por la comunidad. Interesa primero el mundo y después nuestro grupo, porque el amor es universal. Así nos lo enseña Jesús. La primera petición es, proclámese ese nombre tuyo. Es lo que decimos ordinariamente, por santificado sea tu nombre. El nombre es una expresión semítica que designa a la persona en cuanto es designable. Si decimos Antonio, no es solo un sonido, sino una persona que designa el que yo conozco. Se me ha manifestado y por eso se le puede nombrar. El nombre de Dios es Dios mismo en cuanto es conocido. ¿Y cómo es conocido Dios? Por su acción en la historia. Así es como se ha hecho conocer en toda la historia antigua. Aquí, viniendo después de la invocación Padre, ya sabemos cuál es ese nombre. Sabemos bien quién es ese Dios, manifestado en la historia y que se va a seguir manifestando. Ese Dios es el Padre. Por lo tanto, tu nombre es ese nombre tuyo que acabamos de pronunciar. Santificar, primera carta de Pedro, y que significa reconocer. Reconocer algo que es excelente, eminente. Por eso tiene la raíz de la palabra santo.
pero no significa santificar. Nadie puede santificar el nombre de Dios. No podemos hacer santo su nombre. El término tiene otro sentido, aunque no nos demos cuenta porque estamos acostumbrados a decirlo. Es una mala traducción del latín, traducido a su vez del griego, que está inspirado en esa categoría semítica. Como dije antes, en el Antiguo Testamento significa reconocer algo eminente. Así en la primera de Pedro se dice: reconoced a Jesús como Señor en el fondo de vuestro corazón para evitar el miedo. Se dirige a unos cristianos perseguidos. Es decir, reconoced una realidad sublime. Por tanto, aquí es reconocer a Dios como Padre, con ese sentido de reconocer algo excelente, y por tanto se puede poner el verbo proclamar. Proclámese ese nombre tuyo, es la primera petición. Lo que pide, por tanto, la comunidad cristiana en primer lugar es que la humanidad llegue a conocer que Dios es Padre. ¿Y esto cómo se hace? Por la labor de la comunidad. Vosotros sois la luz del mundo, dice en el capítulo 5, que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Este es el texto paralelo. Será proclamado que Dios es Padre cuando la comunidad actúe en bien de la humanidad, como actúa Dios. Aquí se están pidiendo dos cosas: que la humanidad vaya teniendo conciencia de la realidad de Dios, que no es el soberano, déspota e impositivo, sino el dador de vida, y que esa experiencia se haga universal. Es la utopía realizada en la comunidad y por realizar en la humanidad. ¿Pero de qué depende eso? Del trabajo de la comunidad. Ésta se compromete con su petición a trabajar y pide al Padre que le ayude. Primera preocupación de la comunidad, la misión. Su misión en medio del mundo.